Bueno, pues como hemos ido hablando a lo largo de la jornada, la Unión Europea ha apostado por la sostenibilidad y esto pues está haciendo que nuestras entidades pues tengan que adaptarse a este nuevo escenario. Y desde la Generalitat Valenciana, el año pasado pues se puso en marcha este registro de entidades valencianas socialmente responsables, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Pues para ayudar a que las entidades de nuestra comunidad pues puedan comunicar, ¿no? Y además evaluar su desempeño en estos términos de sostenibilidad. Y en esta jornada, pues gracias al patrocinio por el convenio de colaboración que la UPV tiene con Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública, bueno, pues vamos a ver diferentes puntos de vista, porque ya que tenemos unos perfiles diferentes en nuestros invitados. Tenemos a Elena Turrión, consejera delegada de Mutua Levante, a Ana Andreu, consultora de Acteco, Productos y Servicios, a Mauro Colomina, auditor social del registro del Grupo EQUA, a Tomás González, que viene de la Academia, director de la Cátedra de Empresa y Humanismo, y a Jesús Valero, que es el jefe de servicio del registro. Yo os he preparado varias preguntas diferentes a cada uno de vosotros, ¿no? Para que no se repitan y cuando llegue al último, bueno, pues ya no sepa muy bien qué decir. Entonces os iré comentando las preguntas y me iréis respondiendo. Sabéis que no podemos alargarnos mucho porque vamos un poquito apretados de tiempo, ¿de acuerdo? Y comenzaré contigo, Elena. Bueno, pues Mutua Levante fue la primera empresa que se registró en este registro, ¿no? Entonces, bueno, pues para conoceros un poquito mejor, nos gustaría que nos comentarais la visión y los valores de la organización y por qué disteis ese paso de registraros en el registro. Bueno, pues, ¿se oye bien? Sí. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir aquí sinergias. Pues Mutua Levante, no sé si la conocéis bien, pero es una entidad de seguros de la Comunidad Valenciana. El año pasado hicimos 90 años de existencia en el mercado. Actuamos, como he dicho, en Comunidad Valenciana, pero tenemos una solvencia financiera por encima de la media del sector, pero una solvencia que creo que hoy es importante ponerlo en valor, que no es financiera, pero es igual lo más importante, que es la transparencia, la honestidad y, sobre todo, la intención que tenemos de dar a nuestros resultados un lado humano. Sí me gustaría decir que nuestra misión, por supuesto, es ofrecer seguros de calidad y servicios eficaces para nuestros mutualistas, intentando ser respetuosos con el medio ambiente y con los colectivos vulnerables. Nuestra visión siempre son las personas, es decir, nuestra visión es no perder nuestros orígenes, tanto desde la Mutua como desde la Fundación Mutua Levante, que ahora comentaré, realizando actividades sociales y culturales. De esa forma intentamos crear también un valor para nuestros mutualistas, generando su confianza y realizando una gestión transparente y responsable. Respecto a nuestros valores, pues como sé que vamos de tiempo mal, pues destacaría la proximidad, la cercanía, el trato humano. Es decir, nosotros, al contrario que algunas empresas después del confinamiento cerraron, abrimos y de hecho lo hicimos a pie de calle, es decir, fieles a lo que nosotros somos. Lo que nosotros creemos es en esta gestión ética y responsable. Como he dicho, tenemos una fundación, es nuestra joya, se constituyó en 2016, antes hacíamos acciones sociales, pero de manera más aleatoria, y fue a partir del año 2016 donde constituimos Fundación Mutua Levante, en la cual Mutua revierte parte de sus beneficios a la Fundación y ésta realiza actividades sociales y culturales en toda la Comunidad Valenciana. Respecto al por qué decidimos dar el paso, pues aquí comentaría dos cosas. La primera, pues que éramos sostenibles y no lo sabíamos. Teníamos muchos deberes hechos, lo digo porque es así, es decir, cumplíamos muchos requisitos, va en nuestro propio ADN, los principios de igualdad, de responsabilidad social y de equidad. Teníamos parámetros
sociales y laborales, porque estábamos certificados desde el 2018 en FR, también éticos, auditorías. Ya sabéis que el mundo asegurador además tiene muchas supervisiones y muchos órganos, memorias, medioambientales. Sí que es verdad que en este camino la inscripción en el SIR nos ha hecho avanzar e impulsar muchos planes y, bueno, el tema de la responsabilidad social que he dicho. Pero no quiero dejar de decir, porque creo que la vida hay que ser agradecido y así fue, que el antiguo director general de Economía Sostenible fue una de las personas que al conocernos en un evento y al conocer más las características de la entidad, dijo que cumplíamos el requisito para ser y que tomáramos el camino. Así que tanto él como el jefe de la unidad de mediación que está con nosotros, Jesús Valero, han sido dos personas que nos han acompañado en todo el proceso. Tengamos en cuenta que la Mutua de Levante no reparte su excedente anual a ningún accionariado, sino que va dirigido a fortalecer internamente a la entidad para darle garantía al mutualista. Por lo tanto, es por un lado eso y por otro lado acciones sociales y culturales para un bien común. Bueno, pues yo creo que las 2 o 3 preguntas que me has hecho han quedado contestadas. Gracias. Gracias. Bueno, voy a pasar ahora a Ana, de Acteco. Y bueno, siendo que Acteco es una consultora, ¿no? Y las consultoras juegan un papel importante, ¿no? Guiando a las empresas, ¿no? en estos temas de sostenibilidad, pues nos gustaría que nos hablaras un poco de… Bueno, sabemos que Acteco tiene una gran trayectoria en temas medioambientales y si nos podrías contar brevemente un poco la trayectoria de Acteco y cuáles creéis que son las ventajas, ¿no? Para las entidades valencianas al inscribirse al registro de empresas responsables. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos a este evento y por compartir esta experiencia con vosotros. Acteco se inició hace casi 30 años para dar solución a un tema que existía, que era el tema de las perchas para su reciclado. Actualmente generamos materias primas para las industrias a partir de la recuperación y el reciclado de sus residuos, es decir, fomentamos la gestión integral de los residuos. Y básicamente ya somos 8 plantas y más de 450 trabajadores en toda España, por lo que gracias a sus sinergias pues damos solución a toda la problemática medioambiental, con lo cual realmente las empresas se transforman, ¿vale? Perseguimos la transformación de las empresas. Y realmente damos solución como consultoría, eso es lo que hacemos, damos solución a esas obligaciones medioambientales, como pueden ser desde pequeñas declaraciones anuales que hay que presentar pues puntualmente, a proyectos, grandes proyectos como pueden ser estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos ambientales. Damos también solución a tema de pues, vertido cero o de autorizaciones ambientales integradas. Y básicamente empezamos en Alicante como consultora hace unos 23 años, pero ya estamos dando servicio al desarrollo sostenible de las empresas en todo el territorio nacional. Hemos ayudado pues, con proyectos a empresas grandes, empresas pequeñas como tintorerías y pequeñas empresas familiares, hasta grandes empresas como Inditex, Supercor, Metro de Madrid. Vamos, la lista es bastante grande. Y realmente damos apoyo prácticamente a todas estas empresas. Y luego, bueno, esto como presentación de lo que hacemos como Acteco. ¿Y qué ventajas tiene el registro como empresa socialmente responsable? Pues son muchas, son muchas. Primero porque una autoevaluación y una auditoría social te da una información muy valiosa y una primera radiografía de cómo está tu empresa y a dónde quieres llegar y cómo sos con sostenibilidad. Además te consigues un sello que te da una imagen, que consigues una posición ventajosa, sobre todo mejorando tu competitividad. Además, es visible no solo en la Comunidad Valenciana, sino que en el resto de la Unión Europea. Además, demuestras tu compromiso con la sostenibilidad, con la responsabilidad social, con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. También apuntar que empresas pequeñas, que a lo mejor no tienen los suficientes recursos, pues pueden, con el resultado de la autoevaluación, conseguir beneficiarse de tener una memoria de sostenibilidad, de comunicar y que creerse en sí mismo.
Y luego también está pues, todos los beneficios que pueden llegar una vez se registran como, son reconocidas como empresa socialmente responsable, que son pues, tener mejor acceso a ayudas públicas o inversiones sostenibles, a tener mejor puntuación para la contratación pública. O sea, son muchas las ventajas que hay. Muchas gracias. Bueno, pues voy a pasar a Mauro, que viene de EQUA. Bueno, contigo vamos a hablar de la verificación, ¿no? Que ahora también está muy en boca de todos, ¿no? Con la vorágine de toda la regulación. Y bueno, sabemos que EQUA tiene una amplia experiencia en todo el tema de auditoría y verificación y nos gustaría que nos hablaras un poco de vuestra experiencia en la trayectoria y posicionamiento. Y bueno, y un poco de los criterios que utilizáis para hacer la verificación a estas organizaciones que quieren entrar a formar parte o estar en el registro de nuestra Generalitat, y si veis que existen diferencias o habéis notado diferencias a la hora de hacer este proceso de verificación para estas empresas del registro frente a la verificación de otros de información no financiera o memorias de sostenibilidad o como lo queramos llamar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quería decir que doy fe de que la Moto Levante realmente, la fundación es una fundación magnífica, lo digo porque somos paisanos. Soy de Alcoy y muchas veces lo disfruto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí que, bueno, iniciar, ¿no? EQUA somos efectivamente una entidad de verificación y certificación. Llevamos más de 25 años ya en el mercado de los sistemas de gestión. Sí que es verdad que posteriormente hemos ido pues uniendo, ¿no? más departamentos, más unidades de negocio a nuestra amalgama, ¿no? de servicios. Tenemos ahí bueno, pues, el departamento, ¿no? del que vengo yo, de responsabilidad social corporativa, con la verificación de memorias de sostenibilidad, finanzas sostenibles, con verificaciones de impacto, de Second Party Opinions, bonos, etcétera, ¿no? Tenemos ahí también una parte importante y muy prolífica, que es la certificación de I+D+I, ¿no? tanto en cuestiones de personal investigador o deducciones fiscales, ¿no? De hecho, somos líderes en España en estas certificaciones. Y bueno, pues también incluso ahora somos entidad, bueno, desde hace unos años somos entidad colaboradora urbanística, ¿no? En la figura de la ECUB, aquí en la Generalitat Valenciana, y bueno, en otras figuras, pues en el Ayuntamiento de Madrid o en comunidades autónomas como Galicia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos este abanico, ¿no? de servicios muy amplio que hemos ido, bueno, hemos ido uniendo, ¿no? En cuanto al registro SIR o el registro, ¿no? como se concebió al principio, de entidades valencianas socialmente responsables, pues nosotros hemos tenido un papel totalmente activo aquí. Creíamos que era una iniciativa muy buena, Tomás lo sabe muy bien. Hemos estado involucrados siempre que hemos podido, hemos acudido a los foros cuando se nos ha llamado y bueno, hemos tratado también de colaborar y de aportar sugerencias, ¿no? y una visión también desde la perspectiva de la verificación o de la auditoría social, tal y como se llama, ¿no? que no deja de ser una verificación de tercera parte independiente, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la verificación de tercera parte o, como he dicho, la auditoría social a la que hace referencia la Ley 11 del 2000, la Ley 18 del 2018 o el Decreto 200 del 2022, ¿no? que regulan este registro, bueno, pues quiero dejar claro que básicamente nuestro papel es el de la verificación de la memoria de sostenibilidad y es decir, bueno, que es básicamente también uno de los requisitos, es uno de los requisitos que tiene la inscripción al registro junto, como han dicho las compañeras, la autoevaluación, ¿no? y bueno, pues otros requisitos como tener actividad en la comunidad, ¿no? También es verdad que este requisito solo influye a empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, bueno, pues nosotros trabajamos a partir de este rango de personas trabajadoras, ¿no? Nosotras sí que nosotros como entidad de certificación y verificación y como auditores sociales, podríamos decir, sí que hemos visto, digamos,
no sé si llamarlo dos vías, ¿no?, en las cuales las empresas han estado interesadas en esta verificación. Una primera vía en la cual nosotros verificamos una memoria de sostenibilidad al uso con el marco elegido, ¿no? Hablamos de marco GRI, marco Pacto Mundial, esquemas propios como los que tenemos en ODS, Ley 11 de 2018, ¿no? Es decir, una elección de un marco y nosotros verificamos la memoria. Y después hemos visto otra vía de empresas, podríamos decir, un poco más exigentes en este aspecto, que aparte de querer verificar su memoria, han querido verificar también los datos que incluyen en la autoevaluación, que me parece un punto también muy interesante, ¿eh? Que eso es ya para matrícula de honor, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Bueno, y entonces diría que en cuanto a las particularidades de la verificación o de la auditoría social, tal y como se menciona en esta ley, para inscribirse en el registro SIR, en principio no hay. Sí que es verdad que nosotros hemos tenido la experiencia normalmente como entidad de verificación que básicamente nuestra verificación de memorias de sostenibilidad se basa especialmente en memorias GRI de grandes empresas o en memorias basadas en la Ley 11 de 2018, ¿no? Estamos hablando de empresas de más de 250 personas trabajando y además con un volumen de negocio bastante alto, ¿no? Por lo tanto, sí que nos hemos encontrado que ahora pues tenemos empresas con 50, 70, 100 trabajadores interesadas en verificar sus memorias de sostenibilidad. Claro, nosotros sí que hemos hecho, bueno, pues un pequeño reordenamiento, ¿no?, de nuestras tarifas, de nuestros tiempos y de nuestros procedimientos, ¿no?, tratando de adaptarlo a este tipo de empresas, porque obviamente no es lo mismo tener que auditar una empresa de 50 trabajadores o 70, el plan de muestreo no es tan amplio, obviamente, que una empresa de 250, 500 o 1000 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, hemos tratado de reordenar un poco nuestras tarifas en ese aspecto y tratar también, muchas de estas no vienen acompañadas de una consultora. Nosotros obviamente no podemos hacer este trabajo de consultoría, pero sí que es verdad que tratamos de dar un apoyo cercano, ¿no?, en cuanto a, bueno, pues a los tiempos, a los procesos, tratando de explicar muy bien cuáles son los requisitos de una memoria de sostenibilidad, obviamente sin entrar en temas en cuestiones de consultoría, ¿no? Para eso están las consultoras especializadas que lo hacen realmente bien, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la mayor particularidad diría que en este proceso de verificación y podría decir también en este proceso de aprendizaje, ¿no?, que también es muy bonito, diría que es la sensación muy grata realmente de ver que cada vez son más las pymes que se deciden por reportar información ESG y bueno, pues aportar también un valor añadido a su marca, un valor añadido a sus grupos de interés y en definitiva, bueno, pues apostar por el desarrollo sostenible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a pasar ahora con Tomás, director de la Cátedra de Empresa y Humanismo. Bueno, y sabemos que desde la academia, ¿no?, pues aportamos teorías, investigaciones, ¿no?, para que se pongan en práctica, ¿no?, por parte de nuestras empresas. Sabemos que en vuestra cátedra pues estáis trabajando también desde hace años en el ámbito de la sostenibilidad. Y bueno, brevemente que nos contaras cuáles son actualmente vuestros principales objetivos y actividades y en base a vuestros estudios y análisis que habéis hecho durante estos años, que nos hablarás de qué impacto tienen estas prácticas de sostenibilidad en la competitividad y sostenibilidad de las empresas valencianas. Es un poco... Bueno, la pregunta es tan amplia que me das margen para contestar lo que quieras, es que gracias. Y también quería empezar dando las gracias a Gabriel, director del Máster de Sostenibilidad de la UPV, de nuestra universidad hermana, por esta oportunidad y esta invitación. Bueno, la cátedra trabaja desde el año 2017 en temas de sostenibilidad. Contamos con el apoyo de la Dirección General de Economía y de dos patrocinadores, de Seidor y de Caixa Popular. Y hecha esta breve presentación, vamos a... la pregunta la quiero circunscribir dentro de lo que es el registro. Creo que lo primero que es importante es entender o que entendamos qué no es el registro y qué sí que es, ¿vale? El registro al final no es un marco de referencia más.
y no lo pretende ser. Porque al final los marcos de referencia a lo que te llevan es a estructurar un conjunto de buenas prácticas y de procesos de mejora continua. Y el registro y su virtualidad lo que tiene es un sistema de indicadores que por lo que te pregunta es, bueno, ¿cuáles son tus impactos concretos y medidos? Por ponerlo en términos académicos, muchas veces el marco de referencia te dice que hay que ir todos los días a clase, tomar apuntes, etcétera, 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 pero el registro es el día del examen y entonces, ¿da o no da? ¿De acuerdo? Y eso es lo que es el registro al final. ¿Qué ha pretendido ser? Hay que marcarlo también. Es decir, el registro, para que os deis cuenta, en el año 2018 la ley nacional es de diciembre, la autonómica es de julio, plantea ya un registro. ESAP, el registro europeo, es de reciente mención, se les ha ocurrido y lo han anunciado no hace un año. Y otra cuestión importante del registro es que desde el principio se pensó en las pymes. Y también quiero que seáis conscientes de que de pymes han empezado a hablar a nivel europeo recientemente y, bueno, los que habéis visto el draft para pymes, pues con 800 puntos de información que se solicita, no sé a qué tipo de pyme habrán ido a visitar, desde luego no a una española, porque para reportar eso tienes que parar la empresa 3-4 meses, dedicarte a eso y luego ya veremos. ¿Vale? En ese sentido, lo que quiero que veáis es que es un instrumento novedoso, un instrumento que las pymes en Valencia tienen a su alcance y que les puede ayudar a prepararse para lo que se viene. Y este es el punto importante. ¿Qué dicen las entidades que les proporciona? Y se ha mencionado. Primero, es importante poner un número a las cosas. El número no es todo, es una representación imperfecta, pero me ayuda a tomar conciencia de cosas de las que antes no tenía conciencia, en positivo o en negativo, y a enfocar mis esfuerzos. Segundo, es sencillo. Bueno, esto es sencillo, depende de quien te lo cuente. Si te habla una empresa que, por ejemplo, ya es Bicorp o que lleva mucho tiempo trabajando, dice que esto es una broma y que es coser y cantar, para el que se aproxima por primera vez lo ve como un esfuerzo horripilante. ¿Por qué? Porque no hay sistema de información previa, pero es sencillo y es el camino para entrar. Entonces, esos serían los beneficios que están sacando, que vemos nosotros al hablar con las empresas que están sacando. Y luego os diría, y sobre todo también pensando en las pymes, lo de la sostenibilidad va a llegar a las pymes o porque ellas quieren, se preparen, tengan su plan de sostenibilidad, su marca y lo presenten ante su proveedor, sobre todo los que están en cadenas de suministro, o porque el proveedor te lo imponga a su ritmo y manera, que es lo que los grandes tractores están pidiendo en Europa. Yo quiero que lo veáis del siguiente modo, si hay aquí representantes de pymes. Si ya la empresa tractora de tu cadena de suministro tiene mucho poder de negociación sobre ti, si dejas que la gestión de la sostenibilidad venga impuesta por sus estándares, va a tener aún más poder de negociación sobre ti y tú menos autonomía estratégica. Y ese sería otro punto importante, ¿vale? Da a las pymes autonomía estratégica para relacionarse con sus clientes cuando son empresas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Jesús, desde la Administración apostasteis por el registro como una herramienta, ¿no?, para ayudar a nuestras entidades valencianas, que la mayoría son pymes, ¿no?, como estaba diciendo Tomás, el esfuerzo que están haciendo las pymes por no quedarse atrás en toda esta apuesta por la sostenibilidad. Llevamos un año de puesta en marcha del registro y me gustaría que nos hablaras un poco de las cifras de las empresas que se han registrado, qué perfil tienen un poco estas empresas y qué estáis haciendo para incentivar, bueno, pues que las entidades valencianas entren a formar parte del registro. ¿Sí? Sí. Sí. Me lo imaginaba, me lo he traído apuntado. Sí. Digo, se preguntarán por cuánto. Por empezar,
Por empezar, bueno, hoy el secretario autonómico Jesús Gual ha dado un número, ¿no? Es decir, esto más que por cuántas es por cuántos trabajadores están afectados. Estamos ya en 65.000, ¿no? Es un número ya. Pues actualmente tenemos, mira, es fácil, 136 en trámite, 125 resueltos, de los cuales 57 han sido favorables y 68 desfavorables, ¿no? Es decir, contamos con la colaboración del registro mercantil para buena parte de esta tarea, una colaboración prácticamente imprescindible. Tenemos un convenio de encargo y gestión, que es una herramienta. Eso es un poco lo que nos movemos. El registro es una exigencia legal. Es decir, nuestra ley autonómica habló de un registro y, bueno, pues lo que solemos hacer los funcionarios es pues, hacer lo que dice la ley, ¿no? Si hay un registro, pues creamos un registro. Es verdad, se creó el año pasado, llevaba un retraso. Esas razones yo no las sé. Yo vengo del mundo de la supervisión de seguro, o sea, que a mí esto me pilla, pues no os digo cómo, o sea, en la primera carpeta que yo abrí, cuando me dijeron, oye, ¿por qué no nos estudias esto? Se llamaba así, lo socialmente responsable, porque yo no sabía esto qué era ni cómo se comía, ¿no? Entonces, digamos que en los últimos 2 años me ha tocado aprender mucho y no sé si lo he conseguido. ¿Por qué un registro? Bueno, pues porque un poco la administración, ¿no? Mis hijos dicen de mí que soy como una hoja de cálculo, ¿no? No es el bar, sino, ¿no?, la hoja de cálculo. Entonces, ¿por qué un registro? Bueno, pues porque nos hemos atrevido, porque así lo decía la ley, ¿eh? O sea, tampoco es que nosotros hayamos inventado nada. La Generalidad Valenciana se ha atrevido a hacer una cosa que es bastante revolucionaria, que es decir, ¿quién es socialmente responsable, ¿no? En un mundo de la responsabilidad donde, bueno, pues todavía no están claros los parámetros y donde además se abusa mucho de los que venimos de ya una trayectoria de funcionario. Yo solo he trabajado en esto, ¿no? Yo siempre he dicho que yo admiro mucho a los que tienen que vender cosas, ¿no? Porque yo en mi vida nunca he tenido que vender nada, ¿no? Entonces, y vengo del mundo regulatorio además de los seguros, que es un mundo regulatorio terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué un registro? Pues un registro porque marca un poco, ¿no? Es decir, como ha dicho Tomás, ¿no? Se trata de cuantificar, de decir sí o no, de aprobar, de haber llegado al final del camino, ¿no? Estamos en un mundo en el que las palabras últimamente están perdiendo buena parte de su sentido, ¿no? La última directiva que hay que transponer, por lo tanto, tranquilos, que no está en vigor. Está en vigor la directiva, pero no es un reglamento. En la última directiva habla de la debida diligencia. La debida diligencia es una cosa que ha existido toda la vida. Es que antes existían otras cosas, ¿no? Entonces, yo aquí veo muchas palabras, ¿no? La taxonomía. Yo cuando hablo de la taxonomía, tengo un amigo que es veterinario y me dice, ¿qué taxonomía? ¿Te dedicas ahora a clasificar animales? Y digo, no, es que se llama así en Europa, ¿no? Las listas. Entonces, es un poco todo. Yo lo que me parece es que es evidente, o eso parece, no sé si será evidente o no, puede mañana la Unión Europea adoptar otro ritmo, ¿eh? O sea, esperémonos al domingo y veamos a ver si, ¿no? Como dicen, dejamos de, como decía el titular, dice, ustedes dedíquense a fabricar coches eléctricos que nosotros ya produciremos, ¿no? O sea, que hay que esperar un poco, hay que ir al paso. Los funcionarios somos muy prudentes y vamos al paso. Pero es verdad, tengo un costipollo enorme, supongo que se notará, porque me cuesta pensar. Yo creo que ahora mismo, en el estado en que nos encontramos, después de la última directiva, las pequeñas empresas se ven atraídas, arrastradas, diría yo, y la observación que ha hecho Tomás sobre cómo quieres colocarte. Y entonces, en ese sentido, la Generalidad lo que ha intentado ha sido decir, vamos a ver, si yo, fue uno de los primeros pensamientos, Elena estaba hablando de José Vicente, ¿no? Que es bueno, le tocó a él, o sea, es que estas cosas te tocan, eres director general entonces y te toca hacer esas cosas. ¿No? Nosotros teníamos, cuando conversábamos sobre esto, que conversamos poco porque llegaba el momento de hacer cosas y no de darle vueltas, yo lo entendí cuando comprendí que al final el que va a hacer el palé
para poner la mercancía. Y va a ser seleccionado por una empresa holandesa. Y está aquí en Valencia. La empresa holandesa en su cadena necesita considerar que ese palé pues, cumple los requisitos establecidos legalmente o exigidos por la mayoría, ¿no?, de que cumpla determinados requisitos de sostenibilidad la fabricación del palé, ¿no?, para poner encima cosas. ¿Y cómo averigua un señor de Holanda qué empresa es la que cumple esos requisitos? Pues ese es el ofrecimiento de la Generalidad, ¿no? Es decir, el ofrecimiento es, nosotros no decimos quién no es sostenible. Que también el otro día me hizo una consideración una persona que tenía mucha razón. Dice, mira, perdona Jesús, si no soy sostenible, soy insostenible. Digo, bueno, yo no he dicho eso, pero es verdad que runea por ahí. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace mirando un registro. ¿Un registro de la Generalidad? No, no nos engañemos. Mi registro no lo mira nadie. Es más, si alguno de aquí ha entrado en el registro de entidades valencianas socialmente responsables, que levante la mano. Pero seguro, bueno, siempre hay alguien que, en fin. Tres de todos, ¿eh? Los he contado desde aquí, no sé si los habéis visto vosotros. 3. Y entonces, por eso, por ejemplo, la colaboración, no quiero decir alianza, no me gusta, la colaboración con los registros mercantiles. ¿Por qué? Porque un registro mercantil sí es visible en Holanda, muy visible. O sea, un asesor no entra en mi registro, pero sí entra en el registro mercantil. El registro mercantil dice, oye, pues mira, entre Pepe y Manolo, hay un tío loco que dice que es sostenible. Pues, oye, pues mi supervisor, con eso ya, oye, ¿quién lo dice? Pues el gobierno valenciano, ¿y eso qué es? ¿No? Pues esto, sí, claro, que ahí funcionan como los alemanes. ¿No? Nosotros cuando nos miran desde Europa siempre nos dicen, sois como Landers. Digo, sí, vale, somos Landers, no te voy a dar más explicaciones. Entonces, ese es un poco, y con esto termino, perdonad, la finalidad del registro, que está al servicio, ¿eh? O sea, cuando a mí la gente me dice mañana por la mañana qué sucedería si aparece el registro europeo, pues cierro la puerta, no tengo ningún problema, cierro la persiana y me dedico los años que me quedan antes de jubilarme, los meses, el año que me queda antes de jubilarme, me dedico a otra cosa y luego pues vendrá otro y hará otras cosas. Entonces, está al servicio de... ¿Y es verdad que da miedo? Sí, claro, es que en la administración siempre damos miedo y estas cosas, y es difícil y hay que verificar y hay que poner datos y hay que medir la huella de carbono y hay que contar los litros de agua y hay que ver que el pasivo, ¿no?, negativo dividido entre negativo da un resultado divertidísimo. Y nosotros además estamos empezando en todo esto. Es que estábamos pensando la broma de que programamos la máquina y claro, nos han dado 2 negativos y claro, le hemos dado la mayor puntuación porque 2 negativos, no voy a decir dónde, en un lugar de la contabilidad, claro, daba una puntuación enorme, claro, nos hemos equivocado. Nos estamos equivocando todos los días. Si alguien me dice a mí que yo sé lo que me hago, pues tengo una ligera idea, si me junto con Tomás y con algunas otras personas, tengo una ligera idea, pero estamos pues eso, al servicio. ¿Qué sirve? Bien, ¿que no sirve? Pues a otra cosa. Yo creo que la idea y el objetivo es muy bueno, ¿no? Llevamos un año solo y de los errores se aprende, ¿no? Y se puede seguir mejorando. Ahora quería hacerte otra pregunta a ti, Elena. Ahora ya que ya nos conocemos todos un poco más y ya nos conocen, si nos podías compartir pues, algún ejemplo de alguna práctica responsable, interna, externa, de tu organización y si el estar en el registro veis que ha sido positivo con la relación con los grupos de interés. Bueno, pues al primer ejemplo, la verdad que nosotros tenemos un montón de ejemplos que podríamos decir hoy, pero bueno, ya que es verdad que es un turno, yo sí que daría uno muy reciente. Nosotros colaboramos con un centro, bueno, con Cruz Roja, con Español, a nivel social, pero colaboramos con un centro de discapacitados intelectuales, pero que también tienen impedimentos físicos. Ya lo hacíamos antes de la constitución de la fundación y lo que hacíamos era compra solidaria, es decir, nos hacían la decoración navideña y nos la siguen haciendo en oficinas, en central, y las postales manuales, que aunque parece que no, pero bueno, nosotros seguimos en esa línea para algunos sectores. Con ello, ¿qué hacemos? Pues dignificamos su trabajo, porque todo el trabajo que hacen en el taller, pues nosotros se lo pagamos. Y además, desde la Fundación, hacemos también actividades de ocio y lúdicas. Es decir, los llevamos, pues por ejemplo, los hemos llevado al Oceanographic, a Cheste,
Y el viernes pasado los llevamos a Terra Mítica. Además, estamos también adaptando vehículos para ellos. No lo he comentado antes, pero nosotros, a raíz de la inscripción, estamos apostando por productos de seguros sostenibles, es decir, de movilidad reducida, de vehículos adaptados, de vehículos eléctricos o patinetes, cuidando el medio ambiente. Entonces, en este caso, de este centro que estoy comentando, además, lo que hemos creado no solamente es ayudar a un colectivo vulnerable y cumplir un objetivo de responsabilidad social, sino que además, dentro de la empresa, se ha creado un grupo de voluntarios, es decir, un voluntariado corporativo que acompaña a las personas trabajadoras del centro en estos días de ocio. Por lo tanto, internamente también estamos consiguiendo que haya un sentido de pertenencia, un orgullo, una empresa comprometida. Es decir, yo creo que es darle más valor a eso de que en esta vida lo que no se da se pierde, ¿no? Entonces, todo ello alineado a lo que es nuestra estrategia. Y a nivel reputacional, pues le hemos dado más valor también a la entidad porque se ve que es una entidad comprometida. Es decir, se puede percibir que estamos haciendo cosas por la sociedad. Yo creo que esto sí que lo dejaría en ese ejemplo. No sé si me has hecho otra pregunta. Sí, de que cómo el estar en el registro, si veis que ha sido positivo de cara al diálogo o a esos lazos con los grupos de interés. Bueno, pues yo creo que creo que lo has contestado. Sí, alineado a esto, es decir, nosotros con toda esta gestión sostenible y responsable lo que hemos reforzado es la reputación corporativa. Hemos generado mayor confianza en clientes, empleados, agentes sociales que tienen valores similares. Es decir, en el empleado, como he dicho, ese sentido de pertenencia, de orgullo. Una cosa que entra un poco a debate con Tomás el otro día, creemos que las nuevas generaciones están un poco más preocupadas por empresas éticas y empresas preocupadas por el medio ambiente, por lo tanto, a retener y a atraer talento. Respecto al cliente, nosotros queremos hacer que vean o que perciban que parte de su póliza, en nuestro caso, ese dinero se destina a estas acciones sociales. De hecho, en la misma póliza y otras acciones de comunicación, nosotros usamos un eslogan que dice «tú lo haces posible», es decir, tu póliza hace posible que podamos ayudar a la sociedad y hacer una sociedad mejor. Y luego también entendemos que es una ventaja competitiva, ya que tanto mediadores como clientes pues le dan cada vez más valor a empresas comprometidas y empresas sostenibles. También creemos que ayuda a las relaciones institucionales, a reforzarlas, a los convenios con ayuntamientos o con otros sectores, y eso yo creo que afianza también el posicionamiento. Bueno, en fin, al final lo que se trata es de seguir avanzando y creemos que todo ello sí que nos ayuda. Gracias. No sé si sí, por no hacerlo más extenso, hacerlo más... ¿Vale? Bueno, pues Ana, a ti desde el punto de vista de una consultora que ayudáis a empresas a entrar en el registro, un poco que nos contaras qué herramientas o cómo lo hacéis, y ya que tenéis ese punto de vista, ¿no?, de diferentes sectores o perfiles de entidades, qué puntos fuertes o débiles, ¿no?, o qué retos ves que las entidades de nuestra comunidad se afrontan, ¿no?, en estos temas de sostenibilidad y a la hora de entrar en el registro, y si veis que habría alguna manera que desde la Generalitat se podría incentivar o alguna medida que se podría tomar o que se podría hacer para incentivar, ¿no?, a que las entidades formaran parte del registro. Ok. Son muchas preguntas. Son muchas. Espero dar respuesta a todas, si no me lo recuerdas. Vale, la primera pregunta. Nosotros como consultora proporcionamos apoyo y orientación a todas las empresas que se ponen en contacto con nosotras para poderles identificar y mejorar toda su posición en sostenibilidad. Además, ayudamos a las empresas a poner en práctica todo aquello que les estamos proporcionando, recopilar y organizar todos estos datos que son necesarios para aportar en la autoevaluación y conseguir con éxito llegar a poder hacer el registro. Y como consultoría nos gusta considerarnos como facilitadores, como tractores, creo que lo han comentado ya mis compañeros,
como tractores de este proyecto, de este movimiento hacia la sostenibilidad, y aportamos un valor añadido a este servicio, como es el asesoramiento personalizado, dependiendo del tipo de empresa, de su tamaño, de su ubicación, del sector en el que están. Aportamos formación y sensibilización a todo el personal implicado de la empresa en todas las áreas de negocio de la empresa, porque necesitan implementar políticas y procedimientos que promuevan la sostenibilidad. Y luego, lo más importante es el trabajo en equipo, entre todas las personas implicadas, trabajar codo a codo y trabajar de la mano también de dirección para la toma de decisiones. Como retos, como punto fuerte que nos encontramos al trabajar con las empresas, sobre todo de la Comunidad Valenciana, es que son empresas que están muy motivadas y abiertas al cambio. Entonces, ante cualquier cambio que les viene, pues evolucionan de una manera muy ágil y son capaces de transformar poco a poco son capaces de transformar su empresa. Otro, como desafíos o como retos que tienen estas empresas, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, tienen recursos limitados para acceder a estrategias de sostenibilidad. También el empresario o las empresas suelen percibir o no son conscientes del beneficio que les podría reportar ser consideradas empresas socialmente responsables. Lo ven más como un costo económico que como una inversión estratégica. Y también como dificultades la necesidad del tiempo que se necesita y el orden en todos los datos que hay que reportar en esta autoevaluación, estos indicadores, que a veces es difícil de conseguir, porque hay datos económicos, financieros, de balance, que a veces es un punto de mejora en las empresas para poder agilizar este reporte. Luego has preguntado, creo que qué impulso, ¿no? La administración pública realmente tiene un papel principal y fundamental en impulsar este tipo de proyectos, porque además son las que mueven a las empresas, son las que mueven la necesidad de la empresa a transformarse y venirse arriba con la sostenibilidad y con responsabilidad social. Pero quizás a lo mejor mayor publicidad, echamos en falta esa mayor publicidad, mayor difusión, porque muchas empresas son desconocedoras de todo este tema, totalmente, y luego que no tienen claro cuál es el beneficio, no tienen claro qué le reportaría ser una empresa socialmente responsable. Aparte de todos los beneficios que ya sé que están ahí, que están inscritos, pero no lo tienen claro. Gracias. Curioso, ¿no? Lo del beneficio. No tienen claro qué beneficios, ¿no? Hasta que muchas veces lo hacen porque se ven, ¿no? Pues lo que hablaba antes Tomás, ¿no? Pues se ven arrastradas, obligadas y no tienen más remedio, ¿no? En fin. Bueno, al hilo de lo que comentaba Ana de la cantidad de información, indicadores, ¿no? Que muchas veces hay muchas, sobre todo pymes, micropymes, ¿no? Que no se lanzan a formar parte de estos procesos por el miedo a todos estos procesos y sabiendo que hemos coincidido en algún foro en el que se han abierto debates, ¿no? de críticas constructivas, ¿no? De beneficios y también de pues alguna crítica a aspectos que se podrían mejorar, ¿no? en todo este tema del registro de cara a facilitar, ¿no? La incorporación, sobre todo pensando en estas pymes, ¿no? O micropymes, ¿no? Pensando más en las pequeñas empresas y en todos estos indicadores, ¿no? En toda esta métrica, ¿no? Que para ellos a veces puede ser un poco complicado. ¿Qué piensas tú al respecto y qué crees que se podría cambiar o qué se podría mejorar o cómo podríamos incentivar esto en las pymes? A ver, yo soy de la opinión, aunque no sea muy popular, creo, pero yo pienso que el registro debe ser exigente, ¿no? Y que esa exigencia incluso vaya con el tiempo aumentando de forma paulatina y tranquila, obviamente, ¿no? Pero, en definitiva, que los criterios vayan transformándose conforme a las necesidades y a la realidad social y económica, ¿no? En la cual vivimos.
bueno, que la verdad es que es muy cambiante, ¿no? Y muy volátil. Por lo tanto, bueno, ahí hay un reto, ¿no? Y la administración pública, pues entiendo que no es tan ágil y dinámica como nos gustaría, pero también entiendo que hay mucha gente muy válida ahí dentro. Y también satélites, ¿no? Como pueda ser Tomás, dando apoyo y otros ámbitos, ¿no? Académicos que pueden aportar esa visión. Además también, digamos, además del hecho, esto lo dice mucho Fernando, ¿no? El hecho marketingiano ¿no? de estar en el registro, yo creo que también bueno, pues debemos de incentivar esa visión de utilidad, ¿no? Y que no solo tenerlo claro nosotros, sino que las entidades que están dentro también o que quieran registrarse lo perciban así, ¿no? Yo sé que es complejo desde la administración pública digamos, establecer mecanismos, pero bueno, mecanismos facilitadores, pero bueno, yo creo que también a la política y la administración pública no solo debe estar para hacer lo fácil, ¿no? Sino que también se tiene que establecer, digamos, pues estos retos, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, bueno, pues de tener beneficios, esto se ha comentado, ¿no? En la otorgación de subvenciones, a la hora de licitar, ¿no? Sin prejuicio de que otras empresas que sean también o que tengan esta información, ¿no? Sin prejuicio de que puedan aportar esta información, ¿no? Y no quedar relegadas, pero obviamente, bueno, pues estar en el registro, tú ya tienes una información, si tienes una entidad de más de 50 trabajadores, pues tienes una memoria verificada, tienes también una serie de data points, ¿no? Estructurados. Yo creo que estas cuestiones también son muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues además, digamos que soy un defensor, ¿no? De que todo esto debe estar también desarrollado y sustentado. Creo que hay que darle una pequeña vuelta al marco legislativo que hay ahora mismo, que es la Ley 18 del 2018, y bueno, pues desarrollarlo tal y como se hizo el decreto 200 del 2022, que creo que bueno, que ahí se aporta también mucha luz, y aunque haya, como se ha comentado, ¿no? Algunas inconsistencias en algunos indicadores que nosotros también hemos detectado, pero bueno, nada más lejos de enviar un correo electrónico y bueno, y tener ese feedback o esa reciprocidad, ¿no? Con la administración, que la verdad es que está siendo muy buena, ¿no? Ahora bien, también tenemos en el horizonte numerosos cambios legislativos, se han comentado aquí, ¿no? La CSRD, la CSDDD sobre diligencia debida en la cadena de suministro e incluso también en cuestiones medioambientales, que nos van a tocar a las empresas valencianas, ¿no? En mayor o menor medida, a empresas, pero a empresas de todo tamaño, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos, y he visto también a representantes, y hemos tenido antes, ¿no? Una charla de la cooperativa de supermercados, de Consum, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy seguro de que Consum tiene muchísimos proveedores o empresas subcontratadas que son pymes, y dentro de poco tendrán que reportar estas pymes, ¿no? Estos proveedores de este gran supermercado tendrán que reportar mucha información respecto a, bueno, pues a cuestiones ESG, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estar en el registro va a ser un punto fuerte y un punto, bueno, pues en el cual ya tengan mucha información, ¿no? La cual puedan reportar. Y aparte de bueno, pues de tratar de otorgarle esta utilidad, ¿no? Más allá de la parte legislativa, también tenemos que ver cómo adaptamos, lo ha dicho Tomás, ¿no? Estos NEIs voluntarios para pymes, estas 800 data points que propone el EFRAG y que ha traducido el ICAC, ¿no? Hace unos meses. Creo que es muy complejo, ¿no? Que una pyme obviamente pueda reportar estos 800 data points, pero sin duda tenemos que ver la forma de cómo adaptarlo, ¿no? Al igual incluso que bueno, el EFRAG habla de 1.300 data points en la CSRD, en los NEIs. Yo cuando lo he leído y cuando lo he estudiado he detectado más de 1.700. Por lo tanto, y un 15% de esos son cuantitativos. Bueno, pues ahí hay que ponerse a estudiar también, ¿no? Pues hay que hacer algo, sobre todo porque tratar de adaptarlo en la medida posible a la legislación obligatoria. ¿De acuerdo? Porque lo que no podemos también es pretender que las empresas que traten de entrar al registro pues tengan que duplicar
¿no?, sus recursos y demás para, bueno, pues para incrustar y para subir estos data points en la autoevaluación y también otros distintos, ¿no?, en su memoria o en su informe de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay un reto interesante. Creo que también estamos todos esperando un poco la transposición de la CSRD, ¿vale?, que se prevé para el mes que viene. Esperemos que se cumpla, ¿no? Por lo tanto, bueno, más que nada, pues eso, ¿no? Yo creo que no tener disonancias, ¿no?, en este aspecto creo que sería interesante. Más allá, yo creo que ya hay, y esto se ha comentado, ¿no?, ya hay numerosos estudios que demuestran con datos que las empresas que apuestan por el desarrollo sostenible, que apuestan por la sostenibilidad, además de mejorar sus balances fiscales, pues también mejoran su capacidad de adaptación a las crisis, ¿no? Tenemos ahí el cambio climático, en un contexto de cambio climático, en un contexto de cambios políticos, en un contexto también de cambios económicos muy volátiles. Pues yo creo que todo trabajo que pueda hacer cualquier empresa, cualquier pyme especialmente, ¿no?, en estas cuestiones va a ser muy, muy positivo, ¿no?, sobre todo para que la Comunitat Valenciana tengamos un tejido empresarial mucho más preparado y que ante estas dificultades, ¿no?, puedan salir mucho más fortalecidas y que en definitiva, bueno, pues tengamos un contexto, un ecosistema mucho más preparado que genere, sobre todo con las pymes, mucha más prosperidad económica, mucha más prosperidad social y generemos, en definitiva, pues empresas más competitivas y bueno, y que en definitiva también vivamos mucho mejor la ciudadanía que estamos aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Mauro. Efectivamente, yo comparto, ¿no? Estamos todos en plena actualización, ¿no? Pues el registro tiene que estar también en ello, ¿no? Y más en estos momentos que estamos todos ahí como impacientes a ver. Yo, por ejemplo, en el máster, ¿no?, que imparto la asignatura de Memorias de Sostenibilidad con todo el tema de reporte, pues la semana pasada les decía, es que estamos en un momento en que no sabemos, o sea, sí que sabemos más o menos, ¿no?, lo que va a ocurrir, pero estamos a la espera, ¿no?, de que se transponga la ley y ver, ¿no?, lo que hay. Y efectivamente, yo estuve hace un par de semanas viendo el EFRAG de las pymes y dije, madre mía, si hay una cantidad de indicadores que efectivamente, ¿no?, es un poco complicado. Entonces, bueno, pues entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, desde la academia, desde la Generalitat, desde la empresa, todos, ¿no?, tirar todos del carro, ¿no?, como se dice. Bueno, Tomás, yo te iba a preguntar por las pymes, pero te has adelantado antes, me has visto venir, ¿no? Las pymes en Valencia, en nuestra comunidad, son casi el 99% de nuestro tejido empresarial. Y un poco mi pregunta iba hacia cómo ves, ¿no?, que toda esta vorágine de regulación puede afectar a estas entidades y cómo ves a nuestras entidades de nuestra comunidad frente a entidades, a otras pymes, micropymes del resto de Europa. Bien, bueno, lo primero, Mauro, suscribo 100% todo lo que has dicho y creo que es oro puro cada una de las puntualizaciones que has hecho y has dado un muy buen diagnóstico. También te digo que es la primera persona a la que oigo que el registro debe ser exigente y debe tender a ser más exigente. Hasta ahora he oído siempre... No es popular. Vale. Dicho eso, las pymes. Bueno, lo primero que hay que precisar es que hay pymes y pymes. Es decir, una pyme alemana, una Mittelstand, no tiene nada que ver con una pyme española y mucho menos con una pyme de la Comunidad Valenciana. Entonces, nosotros tenemos que aterrizarnos en lo que tenemos aquí. Y la pyme que está aquí es una pyme que anda justa de recursos por razón de su tamaño, porque es una pyme pequeña, y que de manera muy razonable te hace 3 preguntas a día de hoy. Te pregunta, ¿esto es obligatorio, sí o no? Si es obligatorio, ¿para cuándo? ¿Y qué pasa si no lo hago o qué me va a costar? Claro, estas preguntas que son razonables hay que darles la vuelta y empezar a explicarles y hacer mucha pedagogía de que te tienes que preparar con suficiente tiempo porque para
Si reaccionas para cuando sea obligatorio, esto te va a pasar por encima como una ola. Entonces, poco a poco se va tomando conciencia, las empresas van reaccionando. Y a raíz de eso, y sobre todo para las pymes, insisto, que tienen que medir muy bien sus esfuerzos, yo creo que hay que tener claras dos diferencias. Una, lo que son las buenas prácticas. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo diría que el infierno de las empresas está empedrado de buenas prácticas. Y si queréis un ejemplo, antes se hablaba de los 20 años, para aquellos que tenemos 20 y pico años, pero en cada pierna, y lo más de lo más era la calidad a principios de siglo. Bueno, pensad dónde están, cogeros la lista de empresas ganadoras del modelo de la FQM, del premio de excelencia de la FQM, y dónde están la mayor parte de esas empresas. Eran empresas con tan buenas prácticas, tan en buenas prácticas, que se olvidaron de competir y pasó lo que pasó. Entonces, una cosa son las buenas prácticas, que están muy bien, pero creo que lo primero que tienen que decidir una pyme es sus para qués. Y sus para qués son suyos, no son los de los demás, sus objetivos, sus para qués. A partir de ahí plantear unos indicadores que miden ese para qué, que pueden ser los del registro o no. Y solo después empezar a plantear las buenas prácticas que me tienen que llevar a ese para qué y que al final configuran esa memoria de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no, nos encontramos con que hay una desconexión entre la memoria de sostenibilidad y los impactos que realmente le deberían importar a esa entidad, porque en ello le va su supervivencia. Entonces, volviendo a las pymes, yo lo que os diría es, con todas las cuestiones de mejora que tiene la herramienta, que las tiene, es el registro desde el principio se pensó para pymes. Solo piden 80 datos frente a 800 y es un punto de arranque que lo más importante, es decir, al final te pregunta sobre el grado de consecución del para qué, no te pregunta por la buena práctica. La buena práctica tú sabrás la que haces porque eres el que más tiene que saber de tu negocio. Y al final lo único que importa es si esa buena práctica tiene o no tiene un impacto. Y no hay que darle mucha más vuelta. Dicho esto, es necesario que las universidades ofrezcamos la formación que vosotros ofrecéis, es necesario que la Administración pues, siga en la dinámica en la que está de mejora continua de este tipo de herramientas, y es muy importante que siempre se habla de colaboración. Pues Mauro antes lo ha dicho, es decir, hay entidades en las que yo percibo que hay generosidad y colaboración y que siempre están a ver qué pueden aportar para ayudar a esa mejora. Y en ese caldo de cultivo de colaboración en la que tenemos que liderar la administración pública, las consultoras verificadoras y la universidad, es donde vamos a poder conseguir un contexto en el que esas empresas muy pequeñitas lo van a poder hacer. Tenemos que pensar una cosa, es decir, una pyme, muchas veces la contabilidad no la llevan interna, la lleva un gestor. Esa pyme le va a pedir que el reporte, el sistema de indicadores se lo rellene el gestor. Entonces tenemos que llegar al punto en el que eso sea fácilmente rellenable por el gestor sin perder exigencia. No es cuadrar el círculo, pero se acerca. Entonces, por aproximaciones sucesivas, yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Sí, además siempre hemos dicho, ¿no?, que esto es algo como un trabajo en equipo, ¿no?, entre todos. De hecho, en el máster nuestra filosofía es esa, ¿no? Por eso tenemos este consejo de empresas, ¿no? Nos reunimos, hablamos entre todos y yo creo que si no es así, no llegaremos a ningún lado. Bueno, pues para finalizar, Jesús, yo me acuerdo al principio de año que estuvimos hablando, nos contasteis que estabais revisando el registro, viendo de hacer alguna actualización. Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo estaba ese proceso, si se está actualizando, si tenéis previsto hacer, bueno, pues alguna actualización, algún cambio, si va a seguir como ha estado durante todo este año.
Bueno, sí, de hecho, una de las segundas cosas que he aprendido es que realmente empezaremos un proceso de actualización todos los eneros, ¿no? El director general de Economía está aquí y es lo primero que se encontró encima de la mesa cuando llegó, que le dijimos, bueno, vamos a empezar, pero si el decreto es de marzo y ya lo vais a cambiar, como queriendo decir que mal lo habéis hecho, ¿no? Pues ya lo vais a cambiar. Entonces, sí, efectivamente, es decir, ahora mismo pues está pendiente, yo creo que para julio saldrán ciertos retoques en el decreto y, sobre todo, lo más importante, hay ahora mismo 4 o 5 grupos de trabajo cambiando algo que es más fácil porque sale por orden de la consellera y digamos que técnicamente los funcionarios nos resulta más agradable, es menos que llevar algo al Consell, los decretos los modifica, lógicamente, quien los aprueba es el Pleno del Consell. Y sí estamos modificando, ¿por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta, después de mucho trabajo, bueno, que se puede hacer mucho mejor, claro que se puede hacer mucho mejor, se puede hacer mucho mejor con las fundaciones, se puede hacer mucho mejor con las cooperativas, se puede hacer mucho mejor con las ONGs, con las asociaciones. Hay que revisar, de hecho se está revisando, o sea, no estamos hablando de cosas que vayamos a hacer, son cosas que se acabarán en el mes de junio, ¿no? Si todo el mundo cumple con sus plazos, y yo sé que todo el mundo va con el agua al cuello, pero bueno, en junio tendremos ya revisados los indicadores para entidades de 9 y menos, para el trabajador individual. Importante también. Efectivamente, como dicen en el mundo del seguro, ¿no? El autónomo, ¿no? El autónomo, ¿no? El autónomo. Y bueno, y nos quedaba la asignatura pendiente de las administraciones públicas, que no cabían. ¿Por qué no cabían? Hombre, no cabían porque, a ver, esto yo vuelvo a decirlo, es decir, somos muy atrevidos porque nos hemos atrevido a hacer una cosa que Europa aún no ha hecho. Es decir, Europa aún no ha aprobado el listado, me niego a decir otra vez taxonomía, el listado de qué es lo social, o sea, que el listado de las actividades, de los hechos, de las medidas, no lo ha hecho. Entonces nosotros nos hemos atrevido. Claro, las administraciones no entraban, un pasivo neto no es algo que suele manejar mucho una administración pública, aunque tiene su contabilidad pública exactamente igual. Pero bueno, ha habido que adaptarlas. Entonces eso es un proceso que terminaremos este año, pues ahora la primera parte en julio y que la segunda parte pues aparecerá en septiembre-octubre. Y aparecerán nuevos indicadores. También hemos estado dándole una vuelta a la homologación. Hace poco hablaba precisamente con ha venido a saludarme para decirme eso de la homologación, porque es verdad. Desde registros mercantiles se nos han hecho muchas propuestas, sobre todo para las empresas de más de 250. También tenemos ahí un margen muy notable de mejora con las empresas muy grandes, ¿no? Que nosotros pues no las habíamos mirado, no nos habíamos fijado en ella porque considerábamos que no tendrían ningún interés. Y yo no sé, yo el otro día decía, oye, para ser un registro voluntario hay que ver la cantidad de gente que se está apuntando, ¿no? Es que quiere entrar en el registro voluntario. Entonces, si estaremos en un proceso de revisión que yo además creo que me da la impresión de que va a ser como los presupuestos generales. Es decir, los acabo uno aprobando no, se ríe, Pepe se ríe. Los acaba uno aprobando en diciembre, y ya en marzo ya está empezando a repartir las fichas para empezar a recalcularlos, ¿no? Entonces sí, yo espero que sí y os pido disculpas, pero es que mi cabeza hoy no da para más, o sea, la tengo embotada. Bueno, pues eso es lo que tenía que decir. No te preocupes porque creo que nos ha quedado claro, ¿no? Y bueno, es normal, ¿no? Este proceso de actualización que comparabas con los presupuestos, porque estamos todos igual, ¿no? Europa está igual, ¿no? Estamos todos en proceso de cambio y si no fuera así, el registro no sería una herramienta útil para nuestras entidades, ¿no? Si no estuviera en esta constante actualización. Lo que pasa es que a los de derecho siempre recordamos la célebre frase de que del siglo XIX, que España, más que una Constitución buena, necesita una Constitución vieja. Decían, ¿no? Entonces, a mí he de reconocer que los cambios normativos me producen cierta inquietud. Es verdad que es un mundo distinto en el cual yo no me había asomado, pero es como si a las entidades aseguradoras les estuviéramos cambiando, no sé,
la solvencia cada 3 días, ¿no? Entonces se volverían locas, ¿no? Entonces hay que... Pero bueno, es cierto que tenemos que cambiarlo porque esto es muy distinto a cualquier cosa que yo en mis 40 años ya de profesión he visto. Entonces, claro, esto es terrible. Partíamos de algo de que hace no muchos años era voluntario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo, claro, sigue siendo para... Pero bueno, estamos ahí ahora con toda la regulación y imagino que, bueno, pues como todo, dentro de unos años tendrá una estabilidad, ¿no? Y no estaremos todos en esta, ¿no? Cresta de la ola que parece que vamos surfeando todo este tsunami normativo.